Bienvenidos al stand de enfermería por parte del Hospital Ginecobstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil. El tema a tratar el día de hoy es la reanimación de recién nacido. Entre los responsables y expositores tenemos al licenciado en enfermería Cristian Fernández, al interno de enfermería Andrea Paredes y al interno de enfermería Lady Jara. Continuamos. La asfixia perinatal es la causa principal que condiciona la necesidad de reanimación cardiopulmonar del recién nacido al momento del parto. Tenemos una estadística que aproximadamente el 6% de los recién nacidos, un porcentaje que se eleva al 80% de los recién nacidos prematuramente, precisan o necesitan lo que es la reanimación en momentos inmediatos luego del parto. En un número importante de niños se consigue una adecuada reanimación con procedimientos sencillos. Solo un 2% precisan intubación endotraqueal y un menor porcentaje en la administración de drogas. La asfixia es una situación de hipoxia que si se mantiene con el tiempo puede producir lo que es la muerte fetal o de recién nacido. En esta situación el recién nacido está más comprometido y puede requerir maniobras de reanimación más complejas. En el momento del nacimiento no es posible distinguir si un recién nacido se encuentra con una apnea primaria o secundaria, ya que en ambos casos el niño está apneico y su frecuencia cardíaca puede ser inferior a los 100 latidos por minuto. Cuanto más tiempo transcurra o pase entre el inicio de la apnea secundaria y el comienzo de las maniobras de reanimación, más tardará en realizarse lo que es la respiración espontánea. Por esto, cuando un niño nace con apnea, el reanimador debe asumir que se encuentre con una apnea secundaria y no demorar en las maniobras de reanimación para ayudar a mejorar lo que es la respiración espontánea. Anticipación. En el embarazo de riesgo, la madre debe ser trasladada antes del parto a un centro hospitalario capacitado para realizar lo que es reanimación neonatal completa y que se disponga con una unidad de cuidado intensivo para el neonato. Los factores de riesgo neonatales se dividen en dos, en factores de riesgo prenatales y factores de riesgo intraparto. Entre los factores de riesgo prenatales tenemos la diabetes materna, la hipertensión arterial gestacional o crónica, enfermedades maternas crónicas como las cardiovasculares, las renales, las pulmonares, entre otras. También tenemos las anemias, las muertes neonatales o fetales previas, las hemorragias que se presentan en el segundo o tercer trimestre de embarazo, las infecciones maternas, también tenemos los oligoamnios, la ruptura prematura de la membrana, la gestación pretérmino o posttérmino también, las gestaciones múltiples, la discrepancia entre el tamaño del feto y la edad gestacional, los tratamientos con fármacos que contienen litio, magnesio, entre otros, las malformaciones fetales, las actividades fetales disminuidas, los embarazos no controlados y la edad materna, menor de 16 años o mayor a 35 años. Entre los factores de riesgo intraparto tenemos la cesárea de urgencia, los partos instrumentales, donde se utiliza ventosas o fuerza en la presentación anómala del producto, partos prematuros o precipitados, la corionitis materna, la rotura prolongada de la membrana, los partos prolongados, la bradicardia fetal, la administración de narcóticos que consumos una hora antes del parto, los líquidos amnióticos teñidos de meconio, que es el líquido que está contenido con las heces del recién nacido o del feto, el prolapso del cordón umbilical y el desprendimiento de la placenta, una placenta previa también. Medidas generales. En los momentos previos al parto, tenemos que tener las siguientes medidas: comprobar que la temperatura de la habitación es la adecuada, encender la fuente de calor, precalentar las toallas para secar al niño, para mantener la termorregulación del niño, comprobar que todos los materiales estén listos para ser usados, o sea que estén limpios y adecuados, y en una posición donde el pediatra lo pueda utilizar para secar al niño, preparar la medicación que pudiera ser necesaria, como las vitaminas y posteriormente las vacunas. Toma las medidas de protección frente a posibles contagios, guantes, bata, gafas. Hay que utilizar todas las medidas de bioseguridad para proteger nuestra vida y nuestra salud. La evaluación inicial está basada en 4 preguntas que son: ¿el líquido amniótico es claro? ¿La gestación es a término? ¿El recién nacido respira o llora? ¿Tiene un buen tono muscular? Todas estas preguntas nos van a ayudar para ver qué estabilidad tiene el recién nacido. Si todas estas respuestas son afirmativas, el recién nacido puede ser colocado piel a piel con su madre, que se llama apego inmediato, que ayuda mucho en el desarrollo neurológico y físico del niño. Si es necesario, se puede secar con una toalla y limpiar la boca con una gasita. Los cuidados de rutinario pueden esperar y no hay necesidad de interferir en el primer contacto que se crea entre el recién nacido y su madre. Si alguna respuesta no es afirmativa de estas preguntas, se procederá a la estabilización del recién nacido para posteriormente hacer el apego inmediato con la madre. Estabilización inicial. Si la valoración inicial no es afirmativa, hay que actuar de la siguiente manera, salvo en el caso del líquido amniótico con meconio. A. Evitar la pérdida de calor.
Tras la ligadura y corte del cordón umbilical, hay que colocar al niño bajo una fuente de calor radiante. B. Optimizar la vía aérea. Colocar al niño de cúbito supino con la cabeza en posición neutra o ligeramente extendida. Si se precisa, hay que aspirar las secreciones con una sonda número 8 o 10, primero la boca y luego la nariz. C. Secar la piel cubriéndola con cobertores secos. Se debe evitar tanto la hipertermia como la hipotermia. D. Estimulación táctil. Si tras las maniobras anteriores recién nacido no inicia respiración, hay que estimularlo con palmaditas suaves en las plantas de los pies y frotando la espalda. E. Reposicionar. Esta maniobra se realiza en los primeros 30 segundos luego del parto. Aquí tenemos lo que es un diagrama de flujo para la reanimación neonatal, que ya lo explicamos anteriormente. Aquí tenemos todo conseguir, si las respuestas son sí o no. Todas las preguntas que hicimos anteriormente, como si el niño es a término, como el embarazo a término, respira o llora, y si tiene un buen tono muscular. En caso de no, ya sabemos lo que tenemos que hacer. En caso de sí, aquí también nos dan todos los cuidados y acciones que tenemos que tomar. En la valoración vamos a valorar diferentes puntos como la respiración. Si existe un llanto vigoroso, esto nos indicará que ya ha iniciado la ventilación adecuada. La frecuencia cardíaca la vamos a valorar de diferentes formas, como ocultar el latido cardíaco o tomar el pulso en base del cordón umbilical. El color, vamos a observar el color del niño, si es rosáceo o cianótico. Esto nos indicará si el niño está en asfixia o en apnea. La evaluación de estos tres parámetros se debe realizar cada 30 segundos durante el tiempo que dure la reanimación. No se debe esperar al minuto de vida para actuar según el test de Agar, sino que en el proceso de evaluación y estabilización empieza cuando el niño nace. No está establecido el tiempo de ligadura del cordón umbilical en recién nacido que requieren reanimación cardiopulmonar. Ventilación no invasiva y manual. Aquí se va a utilizar lo que es mascarilla con bolsa autoinflable, mascarilla con tubo en T y mascarilla laringea. Entre las indicaciones para usar este tipo de ventilación tenemos en apnea o movimiento respiratorio inadecuado o en frecuencias cardíacas inferiores a los 100 latidos por minuto a pesar de que el niño ya haya iniciado la respiración. Entre las técnicas a ejecutar tenemos la siguiente: poner al niño en posición de cúbito supino con la cabeza en posición neutra o ligeramente extendida. Abrir las vías aéreas, si es posible aspirar las secreciones y colocar la mascarilla. Este debe ser del tamaño adecuado, no debe apoyarse en los ojos y no debe sobrepasar el mentón, permitiendo el correcto sellado de la boca y de la nariz. Intubación endotraqueal. Para este procedimiento debemos disponer de material adecuado al tamaño del niño que vamos a reanimar. Entre las indicaciones que tenemos para el uso de la intubación tenemos en ventilación con bolsa y mascarilla ineficaz si se provee un tiempo prolongado de ventilación, también cuando se requiere aspiración traqueal de líquido amniótico meconiano. También en situaciones especiales como en hernia diafragmática y prematuridad extrema. Abajo tenemos una tabla donde nos indica el tamaño del tubo endotraqueal y la longitud introducida en relación al peso y la edad gestacional. Abajo tenemos lo que es la edad gestacional en semana, la edad gestacional en gramos y el diámetro del TEC en milímetros. Y abajo también tenemos lo que es una fórmula que nos indica la longitud del tubo en centímetros. Masaje cardíaco. Está indicado en cualquier momento si hay ausencia de latido cardíaco o en frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto tras 30 segundos de ventilación con presión positiva. La técnica a ejecutar es la siguiente: colocar los pulgares uno al lado del otro en caso de recién nacido a término o uno encima del otro en caso de recién nacido pretérmino, sobre el tercio inferior del esternón, por debajo de la línea intermamilar y el resto de los dedos abrazando el tórax. Otra forma consiste en comprimir el mismo punto con los dos dedos en forma perpendicularmente al esternón. Esta técnica puede ser más útil en caso de un solo reanimador. El ritmo de compresión y ventilación debe ser de 3/1, es decir, 3 compresiones seguidas de una ventilación. Fármacos y fluidos. Vías de administración. Tenemos la vena umbilical, que es la vía de elección para la administración de líquido y fármaco. Una vez administrada la medicación, se debe lavar la vía con 2 ml de solución salina suero fisiológico. También tenemos la vía endotraqueal, que se reserva para los casos en el que el niño ya está intubado y se precisa administrar de forma rápida alguna medicación mientras se intenta la vía venosa. Tenemos por último la vía intravenosa, así como la vena periférica, son el uso excepcional en el caso de reanimación. Aquí tenemos un pequeño esquema sobre el inicio de la farmacoterapia. Como primer punto tenemos previa a la ventilación con presión positiva fallida. Como segundo punto tenemos el inicio de compresiones torácicas sin resultados positivos. Como tercer punto tenemos el acceso venoso, que va a ser por la vena umbilical. Y como cuarto punto tenemos la intubación endotraqueal. Aquí también tenemos un esquema pequeño sobre los fármacos más utilizados en la reanimación neonatal. Tenemos como primer fármaco la adrenalina, que es un agente que actúa en el sistema nervioso simpático mediante la estimulación de los receptores alfa y beta.
Entre las indicaciones para el uso de este fármaco tenemos en paro cardíaco, reanimación cardiopulmonar, en espasmos de las vías aéreas, en ataque agudo de asma, en alivio rápido de las reacciones alérgicas y shock anafiláctico. Para conocer la dosis de la adrenalina, primero debemos conocer su presentación. Tenemos que la adrenalina viene en una ampolla que contiene 1 mililitro, que equivale a 1 miligramo de adrenalina. La dosis inicial es de 1 miligramo en un bolo de solución salina, es decir, vamos a diluir 1 mililitro de adrenalina con 9 mililitros de solución salina y vamos a administrar 10 mililitros en total en la combinación de lo que es adrenalina y los 9 de solución salina. Esto se puede repetir cada 3 a 5 minutos. En perfusión vamos a utilizar una dosis de 2 a 20 microgramos por minuto, con una dilución que vamos a utilizar de 3 miligramos en 250 mililitros de suero glucosilado al 5%, más conocido como dextrosa al 5%, para tener una concentración de 12 microgramos por cada mililitro. Vamos a utilizar un ritmo de 10 a 100 ml hora. Entre los efectos adversos que tiene esta medicación, que es la adrenalina, tenemos la taquicardia, arritmia cardíaca, la ansiedad, temblores, hipertensión arterial y edema pulmonar agudo. Aquí tenemos los datos de nuestro paciente de caso clínico. Paciente RN, Pérez Fernández. RN significa recién nacido. La historia clínica ya sabemos que es el número de cédula de la madre. La área, que es AIR, que es atención inmediata de recién nacido. La fecha de nacimiento, que es el 2 del mes 4 del año 2021. La edad, recién nacido. El peso actual que tiene es de 2.990 gramos. El perímetro cefálico es de 30 centímetros. El perímetro abdominal es de 28 centímetros. Aquí tenemos un diagnóstico que es prematuro extremo de 33 semanas de gestación con un agar de 6 al minuto 1 y de 7 al minuto 5. Aquí tenemos un diagnóstico enfermero, como es el patrón respiratorio ineficaz. Factores relacionados tenemos la disnea, más aleteo nasal, disminución de la presión respiratoria, disminución de la saturación de oxígeno, es decir, está marcando un 80%. Características definitorias que tenemos para este diagnóstico es la inmadurez neurológica y la fatiga de los músculos respiratorios. En los resultados a conseguir del NOC tenemos como objetivo el estado respiratorio y ventilatorio. Ya, entre los indicadores que tenemos son frecuencia respiratoria en el rango esperado, disnea de esfuerzo, utilización de los músculos respiratorios para mantener lo que es la respiración espontánea. Entre las intervenciones de enfermería que tenemos a conseguir son la oxigenoterapia. Entre las actividades a realizar tenemos la administración de oxígeno suplementario si se procede, monitorización de la respiración, mantener la permeabilidad de las vías aéreas y también lo que es aquí es el control de los signos vitales. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Aquí tenemos un pequeño mensaje de parte del grupo Yo Amo Enfermería que dice así: aquella enfermera que enseña a otra no está creando una posible competencia, está generando una admiración sincera. Muchas gracias con todo. Otra vez lo agradezco por quedarse hasta el final de este stand de enfermería que lo imparte el Hospital Universitario de Guayaquil.